Bona tarda a tothom. Soc Sergi Requesens, en nom de totes les persones que treballem aquí al Dixit, al Centre d'Alimentació i Serveis Socials. Benvingudes i benvinguts. La tarda no ens acompanya gaire, encara hi ha força gent que està pendent d'arribar, però tot i així començarem. És que res perquè, a part de la conferència, ens agrada molt fer un darrer torn obert d'intervencions i per donar temps a que la gent pugui preguntar i parlar, doncs començaríem. Donant la benvinguda a la senyora Claudia Pedone, que ens parlarà de migracions familiars llatinoamericanes cap a Catalunya. Faré una petita semblança de la senyora Pedone, realment ara mirant el seu currículum doncs impressiona una mica. El Tora és doctora en Geografia Humana per Autònoma, d'aquí de Barcelona, llicenciada en Geografia per la Universitat Nacional de Cuyo, d'Argentina, i té un mestratge de Desenvolupament Econòmic d'Amèrica Llatina a la Universitat Internacional d'Andalusia. Professionalment ha desenvolupat tasques en diversos camps d'aquest àmbit, és consultora internacional en programes sobre dona immigrada, és autora de publicacions, actualment és directora de l'àrea d'immigració del CIMU, ha impartit seminaris de postgrau i doctorat tant a universitats d'aquí com a universitats de l'àmbit llatinoamericà i actualment destacaríem que és investigadora principal del projecte europeu GEMIC, de Gènere, Migració i Interaccions Culturals de la Mediterrània i sud-est d'Europa, en què participen 8 partners de tota aquesta àrea geogràfica. Com dèiem, la conferència es centrarà en el tema d'immigracions familiars llatinoamericanes. La idea era que la conferència se'ns centrés molt en el tema de cadenes i xarxes migratòries, de les relacions de gènere intergeneracionals, les famílies transnacionals, les pautes de criança transnacionals i contextos educatius d'origen i destí. Com veieu, d'entrada és un guió força ambiciós. No sé si hi haurà temps de parlar de tot això. En tot cas, sí que us demanaria que si hi ha algun tema que penséssiu que pot ser interessant de tocar, esperéssiu el torn de preguntes per no interrompre una mica la dinàmica de la xerrada. I en tot cas, com que ja anem just de temps, la paraula. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias primero al Dixit por la invitación que me han hecho y dobles gracias a ustedes por estar aquí con este día espantoso y este frío. Yo por mi origen estaría tomando mate, ¿no? En mi casa, así que agradecerles que hayan venido aquí a escuchar. Como comentaba Xavier, bueno, voy a intentar dar una pincelada de todos estos temas que él mencionó a manera de punteado de lista, porque este tema yo lo trabajo desde hace más de 10 años e incluso tengo el privilegio de trabajar con familias, con las mismas familias desde hace 10 años y seguirles sus proyectos migratorios, sus resignificaciones, sus cambios en las reagrupaciones, etc. Y en el medio he ido sumando otras familias, otras perspectivas y nos hemos ido conformando con otros proyectos, con mi grupo de investigación, el KIM, que es de investigadores migrantes. Desde hace aproximadamente unos 15 años vemos en el Estado español y preferentemente también en Cataluña una aceleración y una feminización de las migraciones que proceden de América Latina. Y aquí yo me voy a centrar mucho en la heterogeneidad que tienen estos flujos, ¿no? Que voy a intentar desmontar la idea de flujos latinoamericanos o también cuando hablamos de flujos subsaharianos o flujos marroquíes o magrebíes. No podemos hablar de grandes generalidades ni siquiera dentro de las mismas comunidades nacionales. Hay grandes diferencias a nivel regional, a nivel de cuándo se han originado esos flujos. Por lo tanto, si bien yo me he especializado, digamos, en el estudio con las familias ecuatorianas y ahora estamos incorporando con un proyecto que vamos a vincular las estrategias de las familias latinoamericanas con la política migratoria familiar, cómo inciden en las estrategias familiares las restricciones de la política migratoria familiar. Hemos incorporado otros colectivos como Brasil, Colombia, República Dominicana y estamos iniciando esos trabajos de campo. Pero lo que sí podemos decir a nivel general para empezar la charla es que
las familias latinoamericanas a partir de esta migración familiar, y ya vamos a ver en qué casos quiénes la encabezan y por qué, han sufrido un reacomodamiento en las relaciones de género y generacionales. Han tenido diversas modalidades y procesos de reagrupación familiar según el momento en el que se hayan producido estas reagrupaciones y en el momento en el que se haya acelerado el proceso migratorio de los colectivos de los cuales estamos hablando. Y también hay profundos cambios a la hora de gestionar la familia en un contexto migratorio transnacional. Aquí también quiero romper con esta idea de considerar a la migración como un proceso que se inicia en origen y hay que ver qué pasa solamente en destino, sino que las familias cabalgan en varios lugares a la vez, gestionando sus relaciones familiares en varios lugares a la vez. Por lo tanto, el trabajo de campo que yo hago es un trabajo de campo etnográfico y transnacional, porque si bien trabajo con las familias o trabajamos en el grupo con las familias en destino, luego nos vamos a origen a trabajar con la otra parte de la familia que se ha hecho cargo del proyecto migratorio. Cuando digo que se ha hecho cargo del proyecto migratorio, me refiero a la inversión de remesas, a los proyectos productivos y sobre todo, en lo que más me voy a detener en esta charla, en la red de cuidados de los hijos que se quedan en origen cuando migran en una primera etapa a los adultos. Como les decía, en la última década y media, estos flujos migratorios de América Latina han tenido un proceso doble de aceleración y feminización que ha impactado en las estructuras familiares mantenidas hasta el momento. Por lo tanto, esos roles asumidos desde la conformación del núcleo familiar, tanto entre varones y mujeres como entre generaciones, necesariamente han cambiado. Pero ¿qué pasa? Esta feminización del proyecto migratorio hacia Europa ha disparado una alarma social. Por eso hace unos 5 años que hay una gran cantidad de charlas, de preocupaciones, de conferencias sobre el tema familiar, sobre la llegada de los hijos, porque la salida de la mujer en muchos ámbitos, no solo en origen, sino también en destino, se ha relacionado linealmente muchas veces con el tema de desintegración familiar y el tema de abandono de los hijos. Aquí yo voy a tratar este tema con mayor profundidad porque es una estigmatización que ha sufrido y sufre la mujer migrante en los contextos de destino, pero también en los contextos de origen. Y yo voy a ir cabalgando entre esos dos contextos para poder un poco explicar cómo se están conformando y consolidando estos nuevos contextos migratorios transnacionales. Como les comentaba, estos son resultados de un proceso de investigación que lleva más de una década y que me he centrado en un trabajo de campo etnográfico transnacional, teniendo en cuenta la nacionalidad, el sexo, la edad, los momentos de llegada, el momento en que entró el visado para ese colectivo en especial, las modalidades de reagrupación familiar y cómo estas familias están teniendo en cuenta el asentamiento definitivo o el retorno. No es lo mismo las primeras familias con las cuales yo empecé a trabajar en el 98, cuando hablaban de sus ideas sobre el asentamiento definitivo y sobre el retorno, que lo que me estoy encontrando ahora en el campo, que familias que al principio decían que no reagrupaban a sus hijos, a los 2 años habían reagrupado a todos sus hijos, a los 5 años decían que no volverían y, por ejemplo, anoche he tenido una reunión con 5 familias ecuatorianas, 2 de las cuales, más asentadas desde hace 15 años en Cataluña, están planeando su retorno definitivo para el mes que viene. Entonces, un poco es la idea de ver el proceso, ¿no? No podemos quedar con imágenes fijas, con instantáneas de algunas entrevistas, porque si no estaríamos falseando datos, no estaríamos respondiendo a la realidad y a la gestión real que hacen estas familias en un contexto migratorio de estas características. ¿Por qué hablamos de familias migrantes? Es un tema que, digamos, se puso de moda y fue preocupación a partir de la llegada, sobre todo, de los hijos de la migración,
a los ámbitos escolares. Es ahí cuando empezamos a hablar de familia, es ahí cuando nos empezamos a preocupar de que si la mujer salió primero, qué pasó con esta feminización, etc. Entonces, la familia, en este caso migrante, porque aquí lo que a mí me gusta siempre recalcar es que todos venimos de una familia, por lo tanto todos sabemos que la familia es un espacio de negociación y de conflicto. Y a la hora de hablar de los inmigrantes, de los otros, de los que no se nos parecen, de los diferentes que llegan, es como que las relaciones familiares de los migrantes quedan expuestas a debate, pero yo creo que es una oportunidad que nos debe servir para que las familias autóctonas también vean cuáles son sus cambios, por qué se necesita abundantemente una mano de obra femenina, inmigrante, para que cubra el trabajo de reproducción social en las familias autóctonas. Y aquí un poco desmitificar que donde hay asimetrías de género son solo en las familias inmigrantes, ¿no? Creo que también en las familias autóctonas, si se necesita una incorporación masiva de una mano de obra femenina inmigrante a las tareas de reproducción social de las mujeres de aquí, también estamos hablando que no hay una equidad de género, ¿no? Hay otras mujeres que tienen que venir a suplir el trabajo de las mujeres de aquí. Por lo tanto, aquí me voy a centrar sí en estas relaciones de las familias migrantes, pero hacer esta salvedad porque creo que un poco nos devuelve el espejo y podemos comparar también los cambios y las transformaciones que se están dando en las familias de aquí, que a veces no son tan diferentes a los cambios que sufren las familias migrantes. Cuando hablo de feminización de los proyectos migratorios latinoamericanos y en este caso el proyecto migratorio ecuatoriano, no me refiero a una cuestión cuantitativa, sino que me refiero a una cuestión cualitativa. Si nosotros vemos actualmente en las estadísticas, muchos colectivos latinoamericanos están bastante equiparados en cuanto a cifras de sexo de varones y de mujeres. En algunas épocas las mujeres pasaron a ser el 52, incluso el 55%. Tenemos que tener en cuenta de qué colectivos estamos hablando cuando hablamos de números. Cuando hablo de feminización, hablo en un sentido mucho más simbólico y quiero hacer referencia a quién es la que encabeza el flujo migratorio o el proyecto migratorio familiar. Cuando hablo de feminización es que la mujer ha encabezado el proyecto migratorio familiar o se ha convertido en el primer eslabón de la cadena migratoria. Y al convertirse en el primer eslabón de la cadena migratoria va a significar que esta mujer se va a convertir en reagrupante de los varones y de sus hijos. ¿Qué quiero decir también con esto? Que esto también debería dar una vuelta de tuerca a las políticas migratorias familiares, que en muchos casos siguen considerando al varón como aquel que llega primero y es el reagrupante de las mujeres y de los hijos. Por lo tanto, ahí es cuando, por ejemplo, en este proyecto que estamos estudiando, vemos cómo leyes de extranjería aparentemente objetivas y sin ninguna discriminación de género, a la hora de ser puestas en marcha, las mujeres sufren una diferenciación mayor que los varones, ¿no? Porque están en un servicio doméstico donde no pueden presentar un contrato indefinido, donde no pueden presentar informes de vivienda adecuado, etc. Por lo tanto, la estratificación cívica o la diferenciación de derechos golpea mucho más a la mujer migrante que a los varones migrantes, ¿no? Sin ir más lejos, en algunos planes, por ejemplo, todavía figura el varón como en algunos planes de integración, planes de ciudadanía, de inmigración. Si ustedes leen los artículos, el varón figura como aquel que va a traer a la mujer y a los hijos. ¿Esto qué pasa? Que en la concepción inicial de los policy makers o quienes elaboran las políticas, todavía está la idea del varón trabajador, el varón que va a encabezar la migración y la mujer que llegaría a asegurar la integración de la familia, la estabilidad emocional, y todavía no es vista la mujer como la mujer trabajadora que está llevando adelante la inmigración. Entonces, cuando hablo de feminización, hablo en ese sentido. ¿Qué consecuencias va a traer que la mujer encabece la migración familiar?
y voy a hablar de algunos colectivos feminizados más que otros, porque cuando hablamos de América Latina podemos hablar de un colectivo que empezó su migración totalmente feminizada, como es por ejemplo la migración dominicana, una de las más antiguas en el contexto latinoamericano hacia aquí, que ya es una migración totalmente feminizada. ¿Por qué? Porque sale, recién estábamos hablando con una compañera de estos temas, salen de familias matrifocales, ¿no? Las dominicanas se organizan matrilinealmente y son las que encabezaron la migración. Pero cuando hablamos de Ecuador, cuando hablamos de un flujo previo al de Ecuador, que fue el peruano, hablamos de una migración que llega medianamente equilibrada en cuanto a sexos y después se va feminizando. Se feminiza en este caso por una mayor demanda de mano de obra femenina en los contextos de llegada para los trabajos de reproducción social y también por diversas causas en diversos países. Por ejemplo, en el Ecuador es mucho más fácil que una mujer migre a Europa que migre a Estados Unidos, por el tema de que migrar a Estados Unidos es siempre por vía ilegal y generalmente se sufren una serie de abusos para poder, si se logra, cruzar hacia Estados Unidos. Por lo tanto, a fines de la década del 90, para las mujeres ecuatorianas era más fácil migrar a España y a Europa y a Italia porque era más seguro y era más barato y había una mayor demanda de mano de obra femenina para ciertos nichos laborales. Por lo tanto, aquí la feminización también responde a una gran cantidad de causas que van vinculadas, que están relacionadas. Pero esta feminización del proyecto migratorio internacional no solo tiene elementos materiales, que son como los que acabo de mencionar, ¿no? Una mayor mano de obra, demanda de mano de obra, unas crisis sin precedentes en nuestros países, sino que también aparecen una gran cantidad de elementos simbólicos. A medida que yo fui trabajando con las mujeres latinoamericanas y ecuatorianas sobre todo, si bien en las primeras entrevistas aparecía la causa material como la principal causa por la cual se había migrado, a medida que uno mantenía una serie de entrevistas que lograba el voto de confianza para entrar a las cosas familiares, ¿no? Y a las cuestiones de familia, fueron apareciendo una gran cantidad de elementos simbólicos que también pesaban en la decisión de encabezar la migración familiar. Nombro algunos. Un embarazo donde había una paternidad irresponsable y donde a lo mejor una mujer soltera también era repudiada por su familia de orientación, elegía migrar. Divorcios. Muchas mujeres de 40 y pico y 50 años, muchas de ellas huían del estigma del divorcio en sus lugares de origen porque ya había una serie de recursos puestos en marcha dentro de las redes migratorias. Ya estaba la prima, estaba la vecina, la amiga de la facultad, con la que había hecho la universidad y aprovechaba para migrar. Estos casos me los encontré muchas veces en Madrid y en Murcia, que es donde yo en mi investigación en los lugares de destino la he hecho en Murcia, en Madrid y en Cataluña. En algunos casos no me explicaba por qué mujeres de 40 y pico y 50 y pico de años, cuando yo llegaba a Totana, al mercado de trabajo agrícola, ellas me contaban sus historias, que eran maestras, profesoras, que tenían su comercio en el Ecuador, estaban trabajando en la cosecha de la alcachofa, del brócoli, con condiciones lamentables de trabajo, cuando no tenían que a lo mejor sacar rápidamente adelante o de la sobrevivencia a niños chicos, como sí les pasaba a otras mujeres mucho más jóvenes que habían migrado, porque era la única forma de poder salir de la sobrevivencia y poder asegurar una red de cuidados también económica para la familia. Y cuando yo empecé a trabajar con los hijos, fueron los primeros que quisieron disparar la alarma de que yo tenía que volver a ver que aquí estaba pasando otra cosa, porque los hijos me decían, bueno, ya tú sabes que ella se vino finalmente por lo del divorcio, ¿no? Y los hijos eran los que realmente me daban una lectura que yo no había podido descubrir en las primeras entrevistas
con sus mamás, ¿no? Y ahí entonces yo cuando ya accedo a los hijos es porque ya tengo un voto de confianza donde sí me puedo dar el lujo y tener el privilegio de volver a esa mujer y decir, bueno, pero acá qué pasó, y ahí empezaron a aflorar una gran cantidad de elementos simbólicos. Otra cuestión fue que, por eso aquí ustedes ven en la diapositiva, ven la fragmentación familiar y / desintegración familiar, porque muchas veces en los discursos, incluso discursos políticos, educativos y también en la academia, se ha tendido a hablar de que la salida de la mujer llevaba a la desintegración familiar. Y yo lo que pude ver es que muchas mujeres encabezaban el proyecto migratorio familiar debido a una desintegración familiar previa, a una paternidad irresponsable, a una separación donde el padre no pasaba manutención. Por lo tanto, en la crisis que estamos hablando, que la crisis ecuatoriana llegó a su punto culmine en el 99, no quedaba otra que buscar otro tipo de estrategias, y una de esas estrategias era la migración internacional. Estamos hablando de un país que estaba sumergido en el caos, donde habían habido despidos masivos. Yo ahora no me puedo detener en todas estas variables macros de nuestro continente, pero a fines de los 90 nosotros como continente sufrimos las consecuencias de la aplicación del modelo neoliberal a rajatabla en todos nuestros países. Y la aplicación del modelo neoliberal fue reducir, o como se llama en algunos de nuestros países, achicar el Estado. Eso se traducía en despidos masivos, privatización de recursos energéticos, privatización de empresas nacionales, deterioro al máximo de nuestros sistemas educativos y sanitarios, de donde ha salido una gran cantidad de población que ha migrado aquí, sobre todo a Cataluña. Por lo tanto, esa clase media pauperizada ponía estos recursos de indemnizaciones, o los pocos recursos a los que podían echar mano, los invertía en una migración internacional que esta vez tenía un nuevo destino: Europa, específicamente el Estado español e Italia, con una migración encabezada por mujeres. Al ser encabezada por mujeres, las mujeres tuvieron que negociar su maternidad. Fue la primera negociación que tuvieron que hacer. Bueno, o la segunda negociación. La primera negociación era negociar con los varones del grupo doméstico salir primero, ¿no? Entonces, en muchos casos, muchas mujeres hacen alusión al consentimiento del varón. Cuando hablamos del consentimiento del varón, no nos quedemos en esta idea de el varón le da permiso o no de emigrar, sino que el consentimiento del varón se refiere a una cuestión mucho más compleja, porque según las asignaciones de roles en América Latina, y que no estamos muy lejos en la Europa mediterránea porque compartimos un mismo proceso de socialización religiosa, por lo tanto sabemos desde siglos cómo nos han enseñado el Estado, la escuela, la familia y la Iglesia Católica a cómo debemos ser padres, madres, mujeres y varones. Esto también repercute a la hora de organizar una migración. Por lo tanto, cuando la mujer es concebida como aquella que se tiene que quedar a cuidar, aquella que es la que tiene que asegurar el cuidado y la reproducción social, y el varón está concebido como aquel que construye su prestigio simbólico de puertas afuera de la familia, ¿no? Se es buen empresario, se es buen profesor, se es buen político, se es buen profesional. Generalmente nunca decimos que un hombre es exitoso cuando decimos porque es buen padre, ¿no? Decimos que un hombre es exitoso porque le va muy bien en su profesión, etcétera, etcétera. Cuando decimos que una mujer es exitosa, siempre hay un pero. Pero seguro que no tiene hijos, pero vaya a saber quién le ha criado a los hijos, pero... Entonces, estoy hablando de esta construcción histórica, política, social, que ha llevado a una asimetría en los roles de género. Por lo tanto, cuando hablo del consentimiento del varón, es negociar con el varón, conseguir recursos materiales, conseguir préstamos, conseguir alguna palanca o enchufe, como se dice aquí, para que acelere los trámites del pasaporte, de la salida, etc., ¿no?
Otra negociación que tienen que hacer las mujeres es con las mismas mujeres del grupo doméstico para asegurar la red de cuidados, para asegurar quién va a cuidar a los hijos y quién se va a hacer cargo de su rol cuando ella mire. Por lo tanto, aquí empieza una ardua negociación con madres, con hermanas, con cuñadas y más ardua con suegras, por supuesto, ¿no? Y aquí se hace una primera negociación y las mujeres pioneras, las que primero organizaron esta migración, hicieron una negociación por muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país quebrado financieramente en medio de una crisis y que esta clase media se creía que si salía en un par de años se podía recuperar y volver para saldar las deudas y poner un negocio, etc. Por lo tanto, las primeras negociaciones se tenían en cuenta por muy poco tiempo. Me vas a cuidar a los chicos un par de años, voy a mandar dinero para saldar tal deuda y para los chicos, para el colegio, etcétera, etcétera. Y no se preveía en un inicio la reagrupación familiar. ¿Qué pasa? Cuando estas mujeres llegan aquí, llegan en condiciones donde la ley de extranjería se ha hecho cada vez más restrictiva. Estamos hablando que la aceleración y la feminización del flujo migratorio ecuatoriano coincide con la restricción mayor de la ley de extranjería, que es cuando se hace la contrarreforma en el 2000-2001 con la segunda legislatura del PP. Entonces se restringen los derechos para las personas inmigrantes y estas mujeres encuentran condiciones jurídicas, residenciales y laborales que no tenían previstas, ¿no? Encuentran una precariedad en estas relaciones que va a hacer que estas negociaciones que diseñan en un principio se tengan que extender en el tiempo. Por lo tanto, se empiezan a complicar las negociaciones familiares. Se complican aún más cuando empiezan a llegar las remesas. Y empiezan a aparecer alarmas sobre la salida de la mujer. Esto yo no sé, aquí hay gente, creo que algunas caras veo conocidas y algunas personas aquí deben haber visto este póster porque ya tiene varios años, es del 2005. Ecuador fue empapelado con este póster en enero, febrero del 2005, cuando ya estábamos ante la alarma social, política y educativa, no solo en origen sino también en destino, de esta salida de la mujer, de esta desintegración familiar, de qué pasa con los hijos, etc. Aquí me gusta llamar la atención sobre varias cosas porque creo que esta es una imagen cargada de símbolos y de estigmatizaciones. Me gusta llamar la atención sobre todo en quienes avalaron o subvencionaron este póster, ¿no? Alisei, que es una organización católica italiana, parecida a Cáritas, la Unión Europea, ahí ven la bandera de la Unión Europea, Cáritas España y todas las pastorales sociales de Quito, Guayaquil y Cuenca. En esta época llevábamos adelante un plan que se llamaba Plan de Comunicación, Migración y Desarrollo, que era un plan bilateral entre Ecuador y España, financiado por Cáritas, donde todo el mundo que trabajaba de algún modo en el tema de migración ecuatoriana pasábamos por ahí. Algunos hicimos trabajos de investigación, otros trabajos más políticos, se editaron materiales de información, otros materiales de información que lo único que llegaron era a desinformar, pero estoy hablando, y esto quiero recalcarlo mucho, estoy hablando de un proyecto que la gente estaba comprometida con el tema de la inmigración, y a pesar de eso surgen algunos estigmas. Estigmas como que esta mujer parece que se va al Caribe, ¿no?, a limpiar baños y a cuidar hijos ajenos en Europa, ¿no? Se va con una valija alegremente. También es muy simbólica la melena y los rizos al viento de color pelirrojo, con una casa al final que muestra a dos niños y un padre saludando, que si también tendría que responder a la realidad, creo que ahí tendría que haber una abuela, no un padre. En la melena, que yo no sé si ustedes lo alcanzan a leer desde ahí, dice: trata de blancas, prostitución, hijos abandonados, estafa, deudas,
abuso, deportación, tráfico humano, maltrato, coyoterismo, que el coyoterismo es la forma ilegal de organizar la migración y es un término que lo utilizamos mucho en América Latina para la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, porque el personaje que organiza esto por vía ilegal, en México se le llama coyote y en Ecuador se le llama coyotero, por eso coyoterismo, y desintegración familiar. Mujer, ¿crees que emigrar te da oportunidades? No dejes que te engañen. Lo que no se decía como contraparte de esta póster es que las remesas que estaban llegando de la migración ecuatoriana en esa época, ahora no porque se han parado, estaban manteniendo el esquema dolarizador del Ecuador y entraban más divisas por las remesas que por el petróleo. También está a lo mejor de más decir que no hay un póster para varones, solo existe para mujeres. Por lo tanto aquí, ¿por qué quiero llegar a qué tema quiero llegar? Quiero llegar a que hay una ruptura ideológica en la concepción de la maternidad mantenida hasta el momento. No solo en América Latina, sino también en la Europa mediterránea. Y quienes están en los servicios sociales, quienes están en los servicios educativos, más de alguna debe haber escuchado: esta mujer se vino y abandonó los hijos. Más de una debe haber escuchado: esta mujer al final trajo los hijos y sin importarle a dónde los metía, ni en qué piso, etcétera, etcétera. Y digo, más de una debe haber escuchado porque lamentablemente quienes están en estas conferencias no piensan esto, pero nunca llegamos al público que tendríamos que llegar para contar de qué van estas negociaciones y por qué las mujeres dejan a los hijos al cuidado de otras y por qué los reagrupan de la manera que los reagrupan. Yo siempre invito a quienes tienen el detalle de venir con semejante día a una conferencia que transmitan estas cosas para ese público al que nunca llegamos con el tema de la inmigración, ¿no? ¿Qué pasa? Esta ruptura ideológica de la concepción de la maternidad viene porque hay una construcción de siglos sobre que la maternidad es un proceso meramente biológico y se ha naturalizado la maternidad. Para las mujeres es natural ser madre, es natural que hay que cuidar a los hijos y asegurar la crianza, ¿no? Por lo tanto, sabemos que la maternidad tiene una parte biológica, evidentemente, que no podemos negar, pero también tiene una parte de construcción histórica, política y social que depende de la sociedad en la cual estemos hablando. Este ejercicio de la maternidad transnacional, que no es otra cosa que ejercer de madre a más de 10.000 kilómetros, y como dicen mis madres, no convertirnos solamente en un cajero automático, esta gestión del vínculo materno, al que las investigadoras de estos temas llamamos pomposamente maternidad transnacional, ha producido una ruptura, ¿no?, a nivel social, a nivel político y un reacomodamiento de